Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que están con nosotros en esta transmisión de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación del día de hoy, martes 5 de marzo del año 2019. Estamos agradecidos por la bondad de Dios de permitirnos llegar a esta fecha y también por permitirnos realizar esta jornada de oración que iniciamos en este momento. Me corresponde iniciar la jornada, ya que me corresponde normalmente iniciar la programación de los días martes. Yo les agradezco por estar en sintonía de la radio y les invito para que durante el día de hoy nos puedan acompañar en esta jornada completa que nos involucra a todos los predicadores de mensaje de salvación. Quiero enviar un saludo también a los hermanos que puedan estar pasando necesidades materiales o económicas o de salud. Quiero solicitar su apoyo en oración por nuestra hermana Lidia Zapalú, que está hospitalizada en Mazatenango, ya que ella sufrió un derrame parcial. Que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Lidia Zapalú. Llévela en oración, mi querido hermano, por favor. De igual manera, quiero pedirles, por favor, su apoyo en oración por nuestra hermana Sandra Salinas, tía de nuestro hermano Jorge Pérez, quien viaja a Mission, Texas, por este mismo asunto. Su tía está enferma, así que hubo necesidad de viajar de nuestro hermano Jorge Pérez. Que Dios guarde su camino y también el camino de su familia. También nuestra hermana acá, Gloria Salazar, está pidiendo oración por su hijo Víctor Salazar. Está en la cárcel, dice, le quitaron cargos y aún no lo han dejado salir. Dios pues haga su voluntad también en la vida de Víctor Salazar, hijo de nuestra hermana Gloria. Y también, saludos a usted, mi querido hermano Francisco, Dios le bendiga. Estamos entonces, vamos a tener saludos a mi hermano Francisco Saquic también, a mi hermano Francisco Arango. También Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, esta jornada va a tener algunas razones de existir de esta jornada. En primer lugar está la necesidad de orar por nuestras autoridades. Las autoridades estatales de cada país, gubernamentales de cada país, se ven involucrados en diferentes situaciones que muchas veces traen consecuencias de todas índoles para los ciudadanos de cada país. En primer lugar, vamos a orar por los gobernantes venezolanos, los conflictos que están teniendo allá en la sociedad venezolana, y también nuestra hermandad allá que está sufriendo los embates de esta situación. También en cada uno de los países hay problemas sociales y problemas políticos, problemas gubernamentales. En este año acá en Guatemala tendremos nuestras elecciones generales. Desde ya les pido que nos lleven en oración para que los gobernantes y los gobernados sepamos hacer las cosas conforme corresponde a la voluntad de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Les pido por favor me acompañen en oración. Excelente Padre que estás en tu trono, gracias por permitir iniciar este día dándote la gloria a ti, la honra y la alabanza que tú mereces. Guíanos en el transcurso de este programa y de la programación de este día, conforme a tu voluntad, Padre, en cada uno de los momentos que cada uno vamos a tener
ayúdanos a a llevar a cabo esta jornada conforme a tu voluntad. Dirige nuestra mente y corazón para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Bendice a mis hermanos predicadores que van a tener también su participación. Bendice también a mis hermanos oyentes, también que cada uno sea bendecido. Ayúdanos a tener más cobertura, a llegar a más almas, Padre, y que cada uno tengamos el deseo firme de participar en esta ampliación de llevar tu palabra a toda criatura. Provéenos el plan correcto a seguir y la voluntad necesaria para poder hacerlo. Oramos por nuestra hermana Lidia Zapalú, que está enferma, Señor, que está allá en Mazatenango. Ya orábamos por ella hace un momento. Volvemos a pedirte, Padre, unidos, para que tú puedas obrar en su cuerpo y tengamos pronto buenas noticias. Que bendigas a sus hijos para que sepan hacer lo que conviene conforme a tu voluntad. Oramos también, Padre eterno, por la necesidad de nuestra hermana Sandra, que está pasando problemas serios de salud. Nuestro hermano Jorge Pérez viajará hoy a Mission, Texas. Llévales en paz y bendición en el transcurso de su viaje. Guárdales de cualquier problema en el camino, Señor. Guía sus pasos para que todo salga con bien para ellos. Bendice también a toda la familia allá en Mission, y que todos pues tengan lo necesario para solventar la situación de salud de nuestra hermana Sandra Salinas. Oramos también por Víctor Salazar. Tú sabes su condición y la razón de su encarcelamiento. Oramos porque tú puedas obrar en la mente y corazón de él para que guarde paz, quietud y mucha fe en ti. Y también, Padre, que puedas obrar en el proceso que a él se le lleva. Permite, Padre, que tengamos pronto buenas noticias de su liberación, si así es tu voluntad. Bendice a mi hermana Gloria, sea fortalecida también ella de gran manera, y que todo sea bendecido en su familia, y que provea los medios también necesarios para llevar a cabo este proceso, que sabemos que también incluye situaciones económicas. Oramos también, Padre eterno, por la necesidad de cada uno de nosotros, que podamos estar enfermos o que podamos estar con problemas económicos o problemas de trabajo o debilidad espiritual. Que tú nos bendigas y nos ayudes y nos socorras, Señor, de lo más alto para ser bendecidos en nuestras vidas. Oramos por nuestro hermano Santos Cayetano y todos los hermanos que citaba nuestra hermana Fiore, enfermos en la congregación, en la iglesia de los santos. Oramos por nuestra hermana también, nuestro hermano Adrián Martínez. Gracias porque le has concedido un empleo y también le has permitido, Padre eterno, también tener un lugar donde habitar. También con nuestra hermana, su esposa, nuestra hermana Ventura, que tú le bendigas también a ella con buena salud, con bienestar, y que todo sea bendecido en sus vidas. Guárdales y provéeles todo lo necesario. Nuestra hermana Raquel también Elizalde, que tú le bendigas, Padre eterno. Dentro de tantas hermanas, nuestra hermana Angelina López, también que sufre de su cuerpo, Señor eterno, que tú le bendigas. Y tanta necesidad que existe en la iglesia, Padre eterno, que tú plenamente tienes conocimiento. Vamos a escudriñar tu palabra, ayúdanos y guíanos conforme a tu voluntad también, a entenderla de acuerdo a tu voluntad, y podamos también ponerla en obra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de llegar hasta tu lugar santísimo para exponer nuestra gratitud y nuestras peticiones. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, querido hermano y hermana. Romanos capítulo 13. En el libro de Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios así: sométase, oiga bien, sométase toda persona a las autoridades superiores. Vemos acá la evidencia misma de la presencia de la voluntad de Dios. La voluntad
de Dios dice así claramente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque dice la palabra, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a estudiar este versículo. Muy bien, dice la escritura: en primer lugar, hay una instrucción para los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios para sus hijos acerca de qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para...? Tuve una intervención en el internet, en la radio, así que voy a reiniciar. Para... Permítame un momento, hermanos, que... Muy bien. Dice la palabra de Dios, entonces continuamos. Sométase. La primera palabra que encontramos habla de una instrucción de Dios para sus hijos. Y nos dice el Señor a todos nosotros: sométase toda persona a las autoridades superiores. Todos sabemos que los problemas sociales y políticos que viven nuestros países son condiciones que muchas veces afectan la vida de los ciudadanos. Pero la voluntad de Dios es que nosotros no seamos rebeldes a las autoridades, sino que nos sometamos a ellas. Dice en una versión diferente, una versión de lenguaje, una versión internacional, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Esta versión es un poco más resumida. Claramente dice: sométase, en la versión Reina Valera, toda persona a las autoridades superiores. Cuando nosotros incurrimos en alguna falta delante de la autoridad, debemos de atender el llamado al orden que nos hace la autoridad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nos ponen una multa vial, una multa de tránsito, las multas de tránsito no son necesariamente injustas. Hay probabilidad de que en algún momento determinado exista alguna multa injusta, pero de eso sabe Dios lo que ocurre. Pero normalmente las multas de tránsito tienen su razón de ser. Nos pasamos un alto o nos pasamos un semáforo, y bueno, la autoridad debe de establecer orden en el tráfico de la ciudad o del pueblo o de la carretera, un ejemplo. Y debemos de atender todas las señalizaciones viales que existen en las carreteras de nuestros países, por ejemplo. Pero si al ser nosotros multados, nos rebelamos contra la autoridad porque no nos parece pagar la multa. Ojo, no nos parece pagar la multa, mas sí sabemos que hemos cometido un error. Eso no es agradable. Le estoy poniendo algo sencillo, simple, como una multa. Cuando la palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, nos enseña un deber que debemos de cumplir.
Someternos a ella significa respetar todo lo que concierne a la autoridad. Significa respetar a las mismas personalidades como lo que son. Muchas veces anteponemos nuestros pensamientos políticos, o también puede que también antepongamos lo que alguna situación en la que ellos han incurrido, como falta también a sus actividades, a sus labores como autoridad. Sin embargo, no debemos de olvidarnos de la instrucción de Dios al respecto. No debemos de anteponer nada político, ningún pensamiento ni político, ni personal, ni social, porque la sociedad también impone pensamientos. También por ejemplo, las empresas que se dedican a las noticias, hablemos de la prensa, también se dedican muchas veces en algún momento a sembrar algún pensamiento que alguien tenga. Lamentablemente la prensa incluso juega mucho el papel en la política, y también porque tienen una gran influencia en la sociedad. Hermanos, tenemos que tener cuidado para no caer en ese error de ser influenciados por los medios de diferente índole para caer en el pecado de faltarle el respeto a Dios en este sentido. Porque Dios en su voluntad dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, y nos da la razón. Porque, oiga bien, la razón que Dios da para cumplir este deber es esta: porque no hay autoridad en su país, no existe autoridad. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios ha establecido un orden para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, como dice la palabra. Y dentro del orden es que haya una autoridad que pueda dirigir nuestros países, nuestros gobiernos tanto estatales, municipales, departamentales. Y por eso dice la palabra que existen, porque es de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué ocurre si yo no respeto la autoridad o no cumplo algún requerimiento de la autoridad? Pongamos un ejemplo: el incumplimiento de pago de impuestos. El incumplimiento de pago de impuestos, el incumplimiento de, pongamos otro ejemplo, el incumplimiento de pago de arbitrios municipales, por ejemplo. Esto puede incurrir en una falta de nosotros como cristianos. Hace unos días, hace un tiempo, nuestro hermano Valdemar Ruiz, acá en la congregación, hacía referencia al pago del agua. Aquí tenemos el agua pues muy fluida aquí en Chicacao, por ejemplo. Yo no sé cómo sea allá con ustedes, pero aquí el pago del agua es un máximo de 10 quetzales, tengo entendido, mensualmente. Es el pago mensual que se hace, un máximo de 10 quetzales. Cada una de las casas es lo que paga por el servicio del agua potable. Resulta ser que esto se va acumulando y no se paga mensualmente. Entonces el hermano hacía énfasis en que debemos de tener nuestros pagos municipales al día, en que debemos de pagar nuestros arbitrios municipales al día, en que debemos de pagar nuestros impuestos al día. ¿Por qué razón? Porque esto es respetar la autoridad. El ciudadano común y corriente pues exige derechos, pero debemos de cumplir deberes. La palabra de Dios a los cristianos no nos da tregua en este sentido, sino nos da una instrucción clara, directa y concisa. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí no hay negociación. Dios simplemente nos dice que debemos de someternos en todos los aspectos, y debemos de hacerlo. Dice, de modo que quien se opone, oiga bien, de modo, el verso número 2,
Aquí va la instrucción en el primer versículo, la razón de esa instrucción Dios la da. Y luego viene también a quien incumple con esta voluntad de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Veamos con mucha atención este versículo. Los versos 1 y 2, en resumen, son, en primer lugar, nos da el mandamiento, nos da un deber a cumplir. Someternos a las autoridades, respetarlas, cumplir con ellas los requerimientos. Si usted va a construir, debe de cumplir con ellas los requerimientos. Si usted va a aperturar un negocio, debe de cumplir con ellos el requerimiento. Todo debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice: sométase toda persona a la autoridad. Hay un mandamiento allí. Luego de darnos el mandamiento, nos da la razón de ese mandamiento. Y nos dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que están establecidas, dice, por Dios han sido establecidas. Ahí nos da el mandamiento y la razón del mandamiento. Y luego nos dice qué ocurre si nosotros nos oponemos a las autoridades. Acá en Guatemala hay una organización social que se dedica a ganar adeptos a ella para no pagar la energía eléctrica. Le voy a poner este ejemplo. No pagan la energía eléctrica normalmente como el resto de la sociedad, sino esta organización hace un llamado para no hacer esos pagos, ponen la energía directa a sus casas y hacen un aporte mensual a esta organización. Esto fue ganando mucha ventaja y actualmente tiene mucha fuerza en el país. Tanto así que ha querido formarse como un partido político. El pago normal de un hogar, el pago pienso más bajo de un hogar en cuanto a la energía eléctrica son 150 quetzales, alrededor de $20. Esto puede incrementarse hasta $50 o 400 quetzales aproximadamente, o mucho más dependiendo del consumo que se realice. Pero estas personas, estas casas donde pues están adheridos a esta organización, pues estas personas pagan 30 quetzales mensuales, ni les suben ni les bajan. Nosotros acá en casa pagamos 260, a veces de 190 hemos pagado 260. Pero comparemos el pago de 260 a 30 quetzales que pagan estas personas. Vemos una diferencia sustancial. ¿Y qué ocurre? Bueno, ellas no pagan esos 30 quetzales, no lo pagan a la empresa que da el servicio de la energía eléctrica, sino lo dan como un aporte a la organización donde ellos están participando. Este es un uso ilegal de los servicios de energía eléctrica. La energía eléctrica acá en Guatemala es privada, la que estamos utilizando nosotros. Entonces, si un cristiano es parte de esta organización, ciertamente no está actuando con justicia. ¿Por qué razón? Bueno, porque no está pagando lo justo. Oponernos a las autoridades es oponernos a lo dispuesto por Dios. El verso número 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Muchas veces las oposiciones a la autoridad muchas veces la razón de esa oposición a la autoridad es porque hay influencias también de la prensa, influencias sociales, donde insisten pensamientos de algunas personas en contra del gobierno. Ciertamente, hermanos, tenemos gobiernos históricamente sumidos en la corrupción.
y eso no es algo de negar. Pero la iglesia del Señor, ¿qué está haciendo para aportar la parte que le corresponde? ¿Estamos orando constantemente por nuestras autoridades? ¿O estamos sumándonos al resto de sociedad que se dedica a malinformar, que se dedica solamente a murmurar, a contender, a cosas que no agradan a Dios? Nosotros como cristianos debemos de estar orando por los que están en eminencia, recordando que es Dios el que tiene la suprema autoridad y a quien le va a corresponder actuar con vara con quien actúe incorrectamente. Pero cuando nosotros como cristianos estamos nosotros involucrados en esta necesaria oración, por ejemplo como la que hoy estamos teniendo, la palabra de Dios dice que aquel que resiste, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué razón? Porque estamos resistiéndonos a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios. Y esto no es agradable delante de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tener temor a la autoridad? Dice la palabra. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el amar al prójimo es cumplir la ley. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es clara. Lo establecido por Dios es específicamente claro. Dios desea en su voluntad que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, y para ello debemos nosotros de orar por nuestras autoridades, someternos a ellas en todos los sentidos y aspectos. Debemos de pagar al que debemos impuesto, o tributo, tributo, dice, honra, honra. Debemos de cumplir con estos requerimientos divinos. De esta manera estaremos haciendo la voluntad de Dios. Así que este día se ha decidido tomar para orar por nuestras autoridades, para estudiar temas como lo que hemos reflexionado en estos cortos minutos. Así que les invitamos para que esté el día de hoy con nosotros a través de mensaje de amor para salvación, y que seamos parte de la diferencia como cristianos, porque a eso hemos sido llamados, a hacer luz en medio de las tinieblas. Nuestra hermana Marta Cruz nos está saludando desde Toluca, en México. Saludos a mi hermana Marta, dice, buenos días, gracias hermano, dice que Dios le bendiga siempre y gracias por la lección de Romanos. Es verdad que hay que someternos y orar por las autoridades. Así es, mi hermana. Patricia Díaz Alarcón dice, nos está saludando desde Acapulco, Guerrero, allá en la República Mexicana. También vamos a orar en este momento porque Dios dirija nuestro corazón y mente y bendiga a los predicadores que estaremos involucrados en esta jornada. Continúe con nosotros en esta jornada de oración, dándole gloria al Señor, porque Él merece ser glorificado. Al someternos a la autoridad, estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Recuerde esto. Vamos a orar para darle el espacio al hermano que continúa en este programa.
en esta programación de Mensaje de Amor para Salvación. Recuerden, tenemos hoy una jornada amplia. Involúcrese con nosotros. Oremos. Padre eterno que estás en tu trono, nuestro corazón se dispone en este día a orar a ti en favor de aquellos que has puesto en eminencia, en los diferentes cargos gubernamentales que existen. Oramos por favor para que tú ilumines sus mentes y corazones, para que no se dejen llevar por los deseos de la carne en favor suyos, y no hagan de sus lugares de trabajo y sus puestos de corrupción. Oramos porque tú les bendigas en gran manera con sabiduría, entendimiento a sus familias, y les guardes también de todo tipo de maldad. Ayúdanos por favor como gobernados a hacer tu voluntad, a cumplir nuestros requerimientos, pago de todos los impuestos, y dar y respetar como es tu voluntad a las autoridades. Aparta de nosotros soberbias o contención entre nosotros. Antes ayúdanos a ser aceptos delante de tus ojos en este sentido. Guarda a cada uno de los que están en eminencia, y prospera sus vidas y prospera su trabajo. Guarda también a aquellos que están en eminencia, para que no sean llevados por los pensamientos corruptos, sino más bien vayan buscando siempre hacer lo correcto delante de ti, y también para el bien de la sociedad. Oramos, Padre eterno, por cada predicador que participará en esta jornada, para que tú les bendigas a cada uno, y que a todos nosotros nos permitas hacer las cosas conforme a tu voluntad. Oramos por cada uno de nosotros para que haya buena salud, que tú bendigas a la iglesia en su totalidad, como iglesia, que sepamos hacer lo correcto delante de ti en cuanto a lo que concierne las autoridades de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestros municipios, Padre eterno. Danos por favor la oportunidad de cambiar lo que debemos de cambiar, lo que hayamos estado haciendo mal, Padre eterno, para que todo vaya a marchar de una forma y de una manera diferente. Bendice nuestra vida, prospera lo que vamos a hacer hoy, guárdanos de cualquier percance, cualquier problema también, guárdanos de la maldad también, eterno. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos a ti. Amén. Estamos finalizando este programa de la radio, dándole las gracias al Señor por permitirnos realizar este programa en esta apertura de lo que es ahora lo que se constituye ya la jornada de oración de este día. Vamos a dejarlos con un himno para cerrar este programa, y les deseo que pasen un día excelente, bendecido por Dios en todos los aspectos. Que Dios les bendiga. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti.